Ya te contamos el dato de inflación de diciembre. 2,8% fue el aumento promedio de los precios en todo el país. Pero ahora vamos a repasar lo que dejó todo el 2025, que fue el dato que celebró el gobierno. Ese 31,5% a nivel nacional, que fue el dato más bajo de los últimos 8 años, el más bajo desde 2017, y que en el área metropolitana de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, que incluye la ciudad de Buenos Aires, fue del 31,7%, levemente por encima. Pero vamos a ver qué pasó a lo largo de todo el año en los precios, especialmente también aquí en el área metropolitana de Buenos Aires. Avancemos con los datos. Mes a mes, esto es lo que decíamos, el 2,8 de diciembre, vamos a ver cómo fue toda esta escalerita que fue marcando desde el 1,6% de mayo, que fue el dato más bajo del año, que venía de un 3,7 en marzo, que había sido el más alto de todo el año. Claro, si uno compara con lo que había sido el año anterior, donde teníamos cifras que incluso superaban los dos dígitos, el 3,7 como el más alto suena muy poco, pero comparado con el resto del año es muy alto, y especialmente cuando uno ve el 1,6 de mayo, que fue todos los meses subiendo un poco hasta llegar hasta el 2,8% del mes de diciembre. Y esta es la gran pregunta, si esta tendencia en aumento va a continuar o si hay alguna chance de que se estabilice y que vuelvan a bajar los precios, como mínimo a niveles tal vez del mes de mayo. Eso es lo que fue a lo largo de todo el mes, de todo el año, y diciembre, que fue junto con el mes de abril el segundo dato más alto de todo el año. ¿Qué es lo que más aumentó durante todo 2025? Los alimentos aumentaron un 33,1%, o sea, por encima del promedio general de precios, que era del 30,7%. Las carnes y derivados dentro de los alimentos, 51%. Claro, vimos algunos productos dentro de las carnes que aumentaron mucho más, en promedio 51%, o sea, muy por arriba del precio promedio de los alimentos, porque claro, hubo algunos que se hundieron o se mantuvieron muy estables. Y después las frutas también en general aumentaron un 48,4% dentro del rubro de alimentos, que siempre lo destacamos porque es el que tiene más incidencia en el bolsillo de los argentinos. Otro sector que aumentó muchísimo es el de telefonía, básicamente internet, que aumentó 38% a lo largo de todo el año, muy por encima también del promedio general de los precios de la economía. Otro sector que aumentó y mucho, servicios recreativos, culturales, de lo que más aumentó, por un lado, que en esto también están las plataformas de streaming, ¿no? Netflix y demás, y por supuesto las entradas al cine, teatro y demás aumentaron también muy por encima del promedio de la inflación. Otro ítem que aumentó muchísimo, el costo de la educación privada en todo el país y en particular también en el Gran Buenos Aires, 41%. Lo que aumentó este año la educación. Hay que ver qué va a pasar en el mes de fines de febrero, marzo, con el próximo ciclo lectivo. Avanzamos con la siguiente placa. Otro de los sectores que uno dice, bueno, qué frivolidad destacar restaurante, comidas afuera, de última no salgas a comer. No, lo que pasa es que por los hábitos de consumo que hay, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el comer afuera es el que está trabajando y en la oficina se va a la roticería de la esquina, al chino que vende por peso, o a comer a cualquier lugar porque está en horario de trabajo, y esto sí impactó muchísimo. Entonces es un dato que tiene mucha incidencia, en particular en los grandes centros urbanos y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, donde de hecho el consumo, el rubro restaurante y comida fuera del hogar tiene una incidencia muy importante, al margen de lo que es pedirse una docena de empanadas cuando estás en tu casa. Y ahora, el dato más significativo cuando uno piensa en qué pasó con los precios del 2025 es los alquileres. Los alquileres aumentaron, decíamos, que el promedio de los precios desde el 30%, apenas por encima del 30%, el alquiler de la vivienda en el GBA
aumentó un 70,8%, casi 71%. O sea, más del doble del promedio de los precios de la economía aumentaron los alquileres. Y esto tiene una incidencia muy importante, especialmente, por supuesto, en los sectores más vulnerables, en los que ganan para comer y que gran parte de su ingreso va a parar al alquiler. Y ahora, si uno ve en los últimos años, no es una excepción lo que pasó en 2025 con el precio de los alquileres. Decíamos, si 31,7 fue en el GBA, esto es el índice de precio del consumidor del Gran Buenos Aires, el promedio de precio fue del 31,7, en los alquileres 70,8, o sea, más del doble. Lo mismo pasó el año pasado, que el índice de precios del consumidor del Gran Buenos Aires fue del 122% y los alquileres de la vivienda aumentaron 262%. O sea, una vez y media más. En el 2023, esto había sido totalmente distinto. Acá regía la ley de alquileres. Este 2024, primer año sin ley de alquileres, primer año de la gestión de Javier Milei. 2023, la inflación promedio del Gran Buenos Aires fue 210% y los alquileres la mitad, 120%. Claro, regía la ley de alquileres que protegía especialmente a los inquilinos. Y en el año 2022 había sido algo similar, la diferencia había sido menos brusca, 95% habían aumentado los precios en promedio y los alquileres por debajo, 73%. Y en el año 2021, que fue el primer año completo en el que rigió la ley de alquileres, los precios en promedio habían aumentado 51% y los alquileres 45%. Claro, los alquileres, el valor del alquiler se había ido atrasando en relación con la inflación y se quejaban los propietarios. No voy a poner la propiedad en alquiler. ¿Por qué? Porque pierdo plata frente a la inflación. Y esto hizo que se redujo muchísimo el mercado de la disponibilidad de viviendas para alquilar. Claro, cuando se derogó por decreto, lo hizo Milei en el DNU 70, ¿se acuerdan? El primero de la gestión, derogó la ley de alquileres, se produjo todo lo contrario. Dijeron inicialmente, estamos recuperando lo que perdimos. Pero después no solamente recuperaron, sino ganaron y mucho. Y esto se nota y es la queja central de los inquilinos. Están perdiendo todos los meses porque, claro, los salarios no suben al ritmo de los alquileres y entonces cada vez tienen que reducir otro tipo de cosas porque no les alcanza para poder consumir como lo hacían antes. Datos de lo que dejó la inflación de 2025 para destacar nuevamente entonces el aumento de los alquileres como el dato saliente, algo que ya también había ocurrido en el año 2024.